Hola artistas, hoy tengo varias cosas que contaros y no vamos a hacer un capítulo normal de letra a letra, va a ser uno de estos de trucos y consejos que podéis aplicar en general para todas las letras del alfabeto y además también os quiero contar algunas cosillas. La primera, como ya os dije, como llegamos a los 1000 suscriptores al canal, muchas gracias a todas y a todos. He hecho un pequeño sorteo para agradeceroslo. Lo estoy haciendo a través de Instagram porque es más fácil para mí que hacerlo a través de YouTube, pero podéis ir al último post y averiguar cómo participar. Os dejo también aquí en la cajita de descripción del vídeo el enlace directo al post para que no tengáis que ir buscándolo. La segunda cosa que os quería contar es que he empezado dos actividades nuevas en Classland, que es una plataforma donde doy clases, algunas en directo y algunas en diferido, de lettering y caligrafía, y las actividades que voy a empezar este año son la de caligrafía con brush pen desde cero y caligrafía con plumilla desde cero. Así que si os interesa profundizar un poco más en cualquiera de las dos herramientas y convertiros en expertas y en expertos utilizándolas y hacer unas letras súper chulas, pues os dejo también en la cajita de descripción de este vídeo la información y ya sabéis que si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. Y ya por último, vamos con la clase de hoy. En esta clase os quiero explicar una forma de dibujar las letras que no tendríais que utilizar nunca jamás en la vida, ¿vale? Es un fallo que veo muchas veces, o que por lo menos intuyo muchas veces cuando veo letras dibujadas por alguien que está empezando con el lettering, y es un fallo muy fácil de solucionar, ¿vale? Cuando yo dibujo letras siempre empiezo por el esqueleto. Vamos a dibujar una letra E, ¿vale? Y después le doy grosor a los trazos. Si os fijáis, voy dando grosor por trazos, como por bloques, ¿vale? A este trazo de aquí le doy el grosor desde arriba hasta abajo. Y a estos trazos de aquí también les doy el grosor. Dibujando todo el bloque, ¿vale? Desde este punto hasta este punto. Si yo quisiera repasar esta letra E, intentaría seguir esos mismos pasos, ¿vale? Y repasar esta línea desde arriba hasta abajo, igual que estas. Y después ya podría pintar la letra por dentro. El fallo que veo muchas veces es dibujar las letras por su contorno, en vez de por bloques. Si yo intento dibujar esta letra E sin hacer el esqueleto y la dibujo por su contorno, no me va a quedar igual de bien. ¿Por qué? Porque fijaros que este espesor, este grosor que le he dado a este trozo nunca va a ser igual que el que le he dado a esta parte de aquí. Y estos puntos, este punto y este punto, que deberían estar alineados, como aquí en esta letra E, porque todo este trazo tiene el mismo grosor, si yo dibujo por el contorno nunca voy a conseguir que esos puntos queden perfectamente alineados, porque cuando yo llego aquí y tengo que volver hacia la izquierda, no sé exactamente hasta dónde llegar. Cuanto más complicada la letra, más complicado es que quede bien. Por ejemplo, si yo intento dibujar una letra A así, es prácticamente imposible que este punto de aquí y este punto de aquí estén unidos, que este y este punto estén unidos y que todos los trazos tengan el grosor que toca. En estos ejemplos lo he hecho exageradamente mal, aposta, pero es para recordaros que siempre empecéis dibujando el esqueleto de una letra y a partir de ahí deis grosor a los trazos, porque seguro que haciéndolo de esa manera sí que os van a conectar los puntos.
Por supuesto, si lo que queréis es tener una letra vacía, en algún momento vais a tener que repasar el contorno. Yo no puedo cortar por aquí si el interior de la letra quiero que quede en blanco, por ejemplo. Pero siempre desde el boceto a lápiz damos grosor a los trazos y después ya podemos repasar con mucho cuidado para que no nos pase cosas como lo que nos ha pasado aquí. Dibujar las letras a partir del contorno no hay que hacerlo nunca. Lo interesante es partir del esqueleto y dar grosor, pero también hay una segunda manera de dibujar las letras y es, en vez de dar grosor a los trazos, quitar grosor a una forma. Imaginaros que yo quiero que mi letra E encaje en esta forma de aquí. Veis que es una forma irregular, además quiero que la letra E tenga mucho grosor en sus trazos, entonces lo que puedo hacer es como ir quitando trozos de este rectángulo que no me interesan. Esto de aquí lo voy a quitar para ir haciendo la forma de esa letra E. Tener cuidado, vamos a continuar este trazo por aquí para que nos queden esos dos vértices alineados y por aquí podría quitar otro trozo de la E. Podría quitar otro trozo de ese rectángulo para que me quede una E. Veis que estas formas son bastante más libres, ¿vale? Bastante más abstractas. Es muy difícil hacer una E de esta manera si yo empiezo por el esqueleto, porque tendría que añadir un grosor irregular por aquí, estos trazos tampoco tienen el mismo grosor, pero nos viene muy bien para darle unas formas pues un poco más extrañas, un poco más interesantes a las letras. Yo suelo utilizar este estilo cuando doy poco espesor a las letras, pero cuando son letras con mucho peso, viene muy bien para que cada letra ocupe lo que tiene que ocupar y no nos comamos espacio de la siguiente letra, que es lo que suele pasar cuando añadimos mucho grosor a los trazos. Así que la próxima vez que dibujéis letras, acordaros nunca desde el contorno, porque no vamos a saber dibujar la letra con las proporciones y con los anchos que toca, y probar a hacer alguna letra dentro de alguna forma rara para ver qué os sale. Muchas gracias otra vez por estar suscritos al canal y seguir las clases semana a semana y no os olvidéis de participar en el sorteo. Nos vemos el lunes que viene.